En distribución, un error no se queda en almacén, sino que se convierte en un cliente perdido. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del costo invisible de no tener un control real de un CEDIS. Hoy estamos con la ingeniera Lucy Santa Cruz, la cual lleva 16 años con nosotros aquí en VerifyD. Hola Lucy, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Me alegro muchísimo. Bueno, para nuestra primera pregunta, ¿qué duele más en un centro de distribución? ¿Vender lo que no tienes o no vender lo que sí tienes? No vender lo que tienes, o sea, ahí es dinero que se te está quedando. La verdad es que, hay veces que sí, por no tener un control o no saber lo que tienes realmente en tu almacén, lo que hace es que empiezas a hacer ventas, pero se te empieza a quedar producto ahí rezagado. Ujú, Una vez, en uno de los almacenes que visité, había producto que era por temporalidad. Imagínate un producto que tiene, un dibujito de Navidad. ujú. Los de Lo Starbucks. tienes que vender en Navidad, Ujú, ¿va? Si no lo vendes en esa época, ya después no lo puedo vender en primavera, y mucho menos en verano. Y para el siguiente año ese dibujito va a cambiar. No voy a dejar el mismo. ¿Por qué? Porque, pues, ni modo que lo mantenga así. Las empresas no hacen eso. Entonces, ese producto que se me empieza a quedar ahí rezagado, sí, es dinero que voy a perder. ¿Y por qué se me quedó? Porque no sabía que lo tenía, no lo encontré, empecé a producir de más, empecé a comprar de más, ¿va? Y entonces se me empieza a quedar ahí y es dinero que se empieza a perder. Ahora, sí, también hay otro problema, ¿va? Donde empiezo a vender cosas que no tengo. Y eso le puede pasar sobre todo a la fuerza de ventas. La fuerza de ventas va a decir, ¿sabes que sí lo tengo? Porque fue al Excel, ¿va? Y entonces ahí estaba que sí lo tenía. Pero cuando van realmente a piso y no lo encuentran, entonces van a quedar mal con el cliente, que era algo que comentabas en la introducción. Podemos perder clientes por esto, porque no somos un proveedor confiable. No somos alguien que le diga que realmente, sabes que te voy a comprar 100 y tengo 50, pues del otro lado, pues ellos van a tener un déficit de algo que están pidiendo porque necesitan los 100. Yo les estoy entregando solo 50, ¿va? Entonces ahí es también otro tema porque empiezo a vender cosas que no tengo y empiezo a perder sobre todo la confianza con mi cliente. okey, okey. Es muy común, escuchar el sistema cuadra, pero entonces, ¿por qué en piso no coincide?, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué procesos pueden, o sea, podría decir que permiten que esto siga sucediendo? La falta de registro o Okey. hacerlo en tiempo no real. ¿Por qué podemos decir el sistema lo tengo, pero en piso no lo tengo? Va, es decir, hubo un tema de un retraso en el registro, el operador que lo estaba acomodando no registró dónde lo dejó, o lo puso en otra posición, o lo saqué, pero no registré que lo saqué, entonces no Ya. registré que se le dio de baja, entonces Ujú. pienso que todavía tengo 100 y en realidad tal vez tengo 50. Va, entonces, más bien aquí es un tema de control, trazabilidad y registro en tiempo real de la operación. ¿Por qué? Porque, insisto, seguimos con papel, Ujú. seguimos con temas de Excel, lo cual no es malo, pero cuando no se hace en el momento correcto y que se tenga allí controlado a los operadores que tienen que hacerlo sí o sí, la verdad es que empezamos a tener, pues, estas diferencias, y por eso es mejor ya empezar a implementar lo que es tecnología para meter códigos de barras y poder tener escaneos que permitan que estas, diferencias empiecen a disminuir. Okey. Los problemas de surtidos, pues, a veces pueden parecer pequeños, ¿no? Pero, pues, hasta que el cliente lo recibe, puede ser que afecte nuestra relación comercial. Ujú. En estos casos, ¿cómo se puede recuperar esta confianza? Mira, los clientes te pueden perdonar un ligero retraso, pero ya cuando aparte te retrasas y aparte se lo entregas mal, Okey. la verdad es que esto ya empieza a crear muchísima desconfianza, ¿va? Entonces, aquí es donde empezamos a perder clientes o empezamos a recibir comentarios de no, 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 es que ellos siempre se equivocan, es que siempre me entregan mal, es que etcétera. Ahora, hay muchas empresas que la verdad hacen las entregas correctas y en tiempo, Ujú. pero para llegar a eso le invierten muchísimo tiempo y muchísimo personal y muchísimos registros para poder lograr. Por ejemplo, hay empresas que tienen auditores. Los auditores lo que hacen es que
está la persona que recolecta el pedido, y tengo un auditor que valida que el pedido esté correcto, y tengo un segundo auditor que valida que la mercancía se haya cargado bien a la ruta, para que se entregue al lugar correcto. O sea, imagínate, tiene que ir a Ciudad de México y se va a Monterrey, eso no puede pasar. Por eso es que necesitan mucho personal, mucho tiempo dedicado a esas inspecciones, ¿va? Entonces, ahí estamos perdiendo, en realidad, dinero Sí. y productividad. Ahora, ¿eso lo hace confiable? Claro, lo logro, pero imagínate que empiezo a crecer, imagínate que tengo rotación de personal, imagínate todas estas variables que pueden meterse en un día a día, algo que pasa realmente en las operaciones, entonces eso le mete muchísimas variables que ya no me permiten tener ese control en lo que estoy mandando. Y de ahí, si se me va algo mal, los retrabajos. Los retrabajos es la verdad es que ahí se va muchísimo dinero porque ya lo tengo que regresar, lo tengo que reacomodar, tengo que armar de nuevo el pedido. Entonces, lo que se pudo haber mandado ayer, lo tengo que volver a mandar. Ya. Guau, o sea, el inspector tiene su propio inspector, Sí, ¿no? sí, Básicamente. sí puede pasar eso. ¿En qué punto aquí Excel y las listas impresas ya de plano ya no dan? Cuando empiezo a crecer, Okey, sobre todo también, uno, tengo rotación de personal, 2, empiezo a tener más pedidos, 3, empiezo a vender más mercancía. Por ejemplo, tal vez hoy empecé con 300 SKUs, pero de repente quiero vender más SKUs, entonces ya tengo 500. Entonces, tener el control de todos esos SKUs, porque voy a empezar a tener más ventas y más controles, ahí empieza a ser muy complejo. Y sobre todo, imagínate esto, de hecho, hay una empresa que me decía: "Es que mira, ¿ves estos 2 productos así?". Y los vi yo de frente. Dice: "Los 2 son de fresa, pero este dice tiene una etiquetita aquí que dice sin azúcar y este no lo dice". Dice: "La esas diferencias son tan sencillas para o sea, el operador no las alcanza a ver". pero Entonces, aparte cuando está haciendo esas sutiles. recolecciones, entonces él se equivoca, por eso es que necesito tantos auditores. Pero entonces empiezo a perder justamente ese control, porque tengo más SKUs, hay más variables en mis productos, y entonces tener ese control, ¿sí? Y poder confiar en el operador de que estar haciendo la recolección correcta desde la primera, empezamos con TEX. Entonces, Sí. es ahí donde mi Excel y mi papel ya no son confiables. Pues sí, en muchos almacenes el tiempo no se pierde trabajando, ¿no? Sino buscando los productos. Aquí, ¿dónde se va más el tiempo en una operación promedio? O sea, ¿y cómo se mide o se asume este tiempo? En retrabajos. La verdad es que sí puede ser mucho de trabajo. Por ejemplo, cuando entregamos mal los pedidos, ahí regresa, lo tengo que reacomodar. La verdad es que la cancelación de un pedido, o sea, o el tema de las devoluciones, justamente porque estuvo mal, genera muchísimo tiempo en que lo tengo que recibir, lo tengo que registrar, lo tengo que reacomodar y después lo tengo que volver a mandar. Ahí ya le perdí dinero al transporte, ¿sí? Estoy ocupando muchísima gente para hacer los registros de las devoluciones. Puedo tener mucha gente registrando todas las devoluciones que estoy teniendo de mis clientes. Entonces, en realidad, esos retrabajos, la verdad es que ahí se va muchísimo lo que es el tema del dinero. Pero también, y si hablando también de lo que comentabas del tiempo, por ejemplo, también en buscar el producto. Una vez fui a una empresa que se dedicaba a las llantas, era un centro de distribución de llantas, y fue increíble, y la verdad es que ellos muy sinceramente nos platicaban los problemas que tenía, y hasta nos dijeron, dice: "Te voy a decir a qué grado podemos llegar". Dice: "Una vez tenía aquí un transporte, y tardé 2 días en encontrar una llanta". O sea, 2 días. cuando hablamos de llantas, todas son iguales. O sea, son muy parecidas. O sea, yo a simple vista no voy a entender, pero cuando tienes bien acomodado tu almacén, lo tienes, diferenciado por números de parte y todo eso, no tienes problema. Pero en este caso ellos no tenían ese control, no tenían ese orden, no habían implementado tecnología, escáner, código de barras, nada. Entonces, eso es lo que estaba haciendo es que no pudieran encontrar el producto. Entonces, de hecho, sí nos dijeron, haber tenido detenido allí el camión 2 días nos costó muchísimo dinero. Sí. Pero el pedido se tenía que ir correcto, porque no iba aquí cerquita, iba lejos. Entonces, la verdad es que ahí es donde el tiempo y el dinero empiezan a ser un factor de muchísima pérdida. Okey. Y cuando ventas no tiene como tal visibilidad del inventario en tiempo real, ¿qué pasa cuando el pedido prometido no puede surtirse por completo? Justo, ahí es
Híjole, la verdad, cuando ventas no tiene certeza de lo que va a vender y va a prometer a su cliente, para ellos es muy crítico, porque, pues, de eso dependen sus ventas, de eso depende la confiabilidad con su cliente, de eso depende ganar más clientes. ¿Qué sucede en ese momento? Que yo digo: "Voy a venderte 100 piezas de algo", y en el almacén dice: "¿Sabes qué? Solo tengo 50". "Oye, pero es que aquí en el Excel dice que son 100 o en el RP dice que son 100, ¿por qué no me los puedes dar?". "¿No sabes qué? Es que ya estaban, recomprometidos, o sabes que se acaban de embarcar hace rato". ¿Me explico? Ahí es donde empezamos con temas donde empezamos a hacer ventas de cosas que no tenemos, ¿va? Y empiezo a quedar mal con nuestros clientes. Eso se puede evitar muchísimo implementando ese tipo de tecnologías o software de control de almacén, ¿va? Porque hoy la verdad es que el RP, insisto, dependemos mucho aquí de la persona para que capture una salida de una mercancía o una entrada de una mercancía para yo poder ver en mi Excel o en mi RP lo que tengo realmente en inventario. Okey. Y bueno, justo lo mencionabas hace un momento, hay almacenes que pueden mover más volumen, pero necesitan a más personas, ¿no? ¿Cómo sabes si tu problema es la capacidad o el control? O sea, ¿cuáles son como esos indicadores? Sí, puede ser eso de falta de capacidad de control, es correcto. O sea, puedes decir: "¿Sabes que No tengo el personal suficiente para cumplir con todos mis pedidos en tiempo". Pero tal vez no sea tanto un tema de personal, sino un tema de control. Control. Porque aquí, por ejemplo, el objetivo de una empresa es tener utilidad. Ujú. Y el tener utilidad es, pues, justamente de que lo que estoy vendiendo, pues, no le invierta yo mucho esfuerzo, no gasto mucho, o sea, que realmente lo que vendo contra lo que gasto, Sí. pues sí sea una diferencia, ¿no? Para que mi utilidad sea grande. Entonces, cuando empiezo a vender mucho, pero también empiezo a gastar mucho en tener personal para poder cumplir con todos mis pedidos que me están haciendo, empiezo a perder muchísima utilidad, ¿va? Entonces, a eso empiezo a decir: "Pues ya no es rentable". Yo quiero que mi negocio sea rentable, pero para que sea rentable, sí, necesito, sí, gastar menos. ¿Y Ujú. cómo lo voy a hacer para gastar menos? Ah, bueno, pues no voy a tener 2 o 3 auditores, ¿sí? Para poder hacer lo que es el surtido. Mejor implemento un sistema que me permita tener ese control y esas validaciones que puedo hacer con personal, lo puedo hacer con tecnología y con eso, pues ya empezar a quitar gente. Sí. No es tanto luego, la verdad es que hay veces que se escucha un poquito feo, no es tanto por quitar a la persona, sino ocupar a las personas en cosas que realmente me den más utilidad a la empresa. No quiero tener una persona que nada más esté validando pedidos, ¿por qué no mejor no la ocupo, sí, a más personal en hacer tareas que realmente le sumen a la empresa, que me generen más ventas, que me generen, más productividad, etcétera, en vez de tareas que la verdad se pueden sustituir por algún otro tipo de tecnología, de WMS y demás, para, pues, evitar ese tipo. Y al final, el objetivo es ser una empresa totalmente rentable. Ya, por supuesto que sí. Cuando justamente ya se tiene más un control y ya se valida todo, cada movimiento en cada piso, pues ya los números se podría decir que nos dejan de sorprender, ¿no? Porque es algo que esperábamos. ¿Tú crees que este impacto, o sea, esta diferencia es inmediata o es gradual? Puede ser dependiendo. Ok. La verdad es que sí hay empresas que son muy ordenadas y cuando empiezan a crecer, pero también deciden invertir, ¿no? En tecnología o en WMS, todo esto siempre va acompañado de un proceso. Va. La promesa que se hace cuando se hacen este tipo de inversiones es, pues, que en realidad ellos empiecen a tener beneficios rápidos. Y sí, es el objetivo. O sea, el tema es, por ejemplo, cuando metemos este tipo de sistemas, empieza a ser más productiva la persona. Cuando tú contratas a alguien, tiene una curva de aprendizaje Ujú. y esa curva de aprendizaje incluso tiene un tiempo, ¿no? Sí. Entonces el tema es cuánto tiempo voy a tardar en que esta persona aprenda a hacer los procesos, no se equivoque y demás y empiece a ser productivo, me empiece ya a generar, ¿no? Entonces cuando metemos un sistema de este tipo, entonces lo que buscamos es que la productividad de la persona sea más rápida. ¿Por qué? Porque no hay que enseñarlo, el sistema lo va a dirigir. Mm. ¿Sabes? Ok. Y con eso, entonces, lo que buscamos es poder tener algo de productividad más rápida a esperar a que lo haga. Entonces, sí lleva un tiempo de estabilización, sí lleva un tiempo sobre todo, adoptar, de hacer lo suyo, ¿no? O sea, porque es complicado también por un tema de resistencia al cambio. Hay mucha Sí. resistencia al cambio en el tema de la personal.
La verdad es que a todos nos cuesta, o sea, nos cuesta cuando nos meten ahí cosas que no estamos acostumbrados a hacer de yo lo hago así. Por ejemplo, ah, sí he llegado a operaciones donde el operador me dice: "Es que me estás metiendo más cosas a hacer. Yo antes veía el papel, agarraba la caja y la ponía, ahora me estás poniendo a escanear, me estás poniendo a hacer esto". Pero tratamos de explicarle de que al final de cuentas lo que él está haciendo, sí, está haciendo que la empresa, pues, en realidad al final no es productiva y también puede perder dinero. Entonces, es un beneficio para todos, porque cuando la empresa es rentable, ellos también empiezan a tener más beneficios en la empresa en la que están. Entonces, la verdad es que es un ganar-ganar. Sin embargo, sí hay que trabajar un poquito con el personal por esa resistencia que tienen y también trabajar en un proceso. El hacerlo suyo hace que también, la implementación sea más rápida y no empecemos así con más atrasos en ese. Okey, vale, vale. Hay veces en las que tener un ERP no significa como tal tener un control, ¿no? Entonces, ¿dónde se desconecta la tecnología de la ejecución? Okey. Bueno, en el caso del RP, los RP son maravillosos, ¿no? O sea, la verdad es que son herramientas necesarias para las empresas y tener todo el control, desde que se recibe algo hasta que se distribuye, tener control de los pedidos, órdenes de compra, personal, todo, etcétera. El RP te controla todo. Sin embargo, el RP es meramente administrativo, ¿va? Entonces, tú necesitas un control en piso, un control operativo. Va, entonces ahí es donde empieza a ser el RP no suficiente, porque no tengo un inventario vivo, va, o sea, dependo de que alguien vaya, capture en papel, capture en Excel y luego vaya y capture el RP, va. Okey, No es malo, la verdad es que ya empezaron con algo, eso es muy bueno, ya tengo un RP que me controla todo esto, pero ahora necesito algo que me ayude desde piso a controlar justamente todo lo que está haciendo mi operador. Y supervisarlo, es decir, dirigirlo, tener un control de los pedidos que están haciendo, tener un control del inventario, entradas, salidas y demás. Entonces, es ir un poquito más allá, pero ya con un sistema, con tecnología que me permita tener un control, insisto, operativo. La verdad es que yo lo que les digo mucho en esta parte es, bueno, ya tienes el RP, está fantástico, pero ellos dicen, sí, sí tengo el RP, sí me está funcionando, pero ¿qué crees? Necesito tener un tema de un control operativo. O sea, tener algo más eficiente, hacer más productiva mi operación. El RP no te va a hacer tan productivo, te va a ser productivo cuando tengas una herramienta que te permita hacer eficientes todos tus procesos. okey. Y, por ejemplo, si mañana se duplican los pedidos, ¿no? ¿Qué necesita un CEDIS para escalar sin duplicar errores? Aquí es esa parte donde estamos hablando de un crecimiento. Mm. Entonces, la empresa empieza a crecer. Me está yendo bien, empiezo a vender más productos, empiezo a tener más pedidos, ya quiero vender por Mercado Libre, ya empiezo a tener más clientes, ya quiero meter por Amazon, quiero tener una tienda en línea. Híjole, o sea, tener, por ejemplo, pedidos directo de mi tienda en línea, pedidos que vengan de Amazon, pedidos que vengan de Mercado Libre, tengo que surtir al almacén de Mercado Libre y aparte tengo clientes locales. Tener ese control empieza a ser muy complejo. ¿Lo puedo lograr? Claro que sí, pero empieza a meter más personas. Pues voy a tener que contratar más gente, porque si no, no me va a dar la vida para a recolectar todo. Voy a tener que contratar más auditores. Voy a tener que contratar así, pero ahí empiezo a perder la rentabilidad. Sí. Entonces, aquí lo mejor es invertir en un sistema y en tecnología que me permita tener ese control, va, pero que eso no me implique crecer en personal y al final, me van a dar un retorno. O sea, siempre se busca, al final en cuentas, aunque yo haga una inversión en un sistema o en tecnología, necesito tener un retorno de inversión. Y eso se logra. ¿Por qué? Porque estoy creciendo, el retorno lo tengo en cierto tiempo, ¿va? Que sigue siendo corto, pero eso me va a evitar retrabajos, pérdida de dinero, contratar mucho personal, poder ganar más clientes porque soy confiable, poder ganar más clientes porque siempre les entrego en tiempo, se los entrego bien, ¿va? Y también mi personal no lo saturo y no empiezo a pagar horas extras, ¿va? Etcétera. Entonces todo eso empieza a ser una bolita de nieve que se puede reducir y si no se puede hacer que se crezca, pero teniendo un sistema que nos ayude con el control de la masa. Excelente, pues, para concluir en distribución, exactitud es reputación, ¿no? Muchísimas gracias. Pues aquí terminamos. Solo una última pregunta. ¿Tu almacén está preparado para crecer o apenas está sobreviviendo? Muchísimas gracias.